fue un programa político contratado. Panamericana Televisión no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en este programa. Es hablar de la patria, que después de todo es lo que nos vincula a todos. Y tenemos que hacerlo con algún orden para que no se trate de una exposición demasiado pesada y lenta y que pueda entrar en distintos tópicos confundiendo a los oyentes. Quisiera proponer un estudio sobre esta base. Hablemos primero del hábitat costeño, después en otro programa del hábitat serrano, enseguida del altiplano, que es un caso muy especial, y finalmente del hábitat selvático. Necesitamos también una reunión para hablar de los problemas de la Lima metropolitana, de la capital de la República, y tal vez otra para tratar de algunos problemas de las grandes ciudades del Perú, grandes por su población, grandes por su tradición histórica o por su significado económico. Pero hoy quiero concretarme a la costa. Esta costa agradable, de un clima sano, desde Tumbes hasta Tacna. Esta costa es hermosa, es un desierto largo, interrumpido por unos 90 valles, como todos sabemos, 40 de los cuales tienen agua más o menos estable. Se ha comparado esta costa peruana al Egipto, pero solo que en Egipto hay un solo gran río, el Nilo, y aquí hay una serie de pequeños egiptitos paralelos, perpendiculares a la costa. El problema, pues, es un problema de agua y también un problema de energía. Grandes desiertos, un oasis que los interrumpe, y después el desierto de nuevo, y de nuevo el oasis. Pero el oasis siempre con agua muy escasa. Y yo quiero citar a Juan de Arona, cuando dice en unos versos muy expresivos sobre la costa: suelo polvoroso y seco, en cuyo eterno pelmazo el hombre, desde que nace, está ya medio enterrado. Y concluye algo después: como lluvia o como riego, como diluvio o aniego, agua, cielos, dadnos agua, agua para tanto fuego, que esta tierra es una fragua. Evidentemente, la necesidad del agua es la primera necesidad de la costa. Y hay muchas maneras de lograr que la vertiente del Atlántico, que tiene aguas tan abundantes, pueda mandarlas al Pacífico. Este es un gran desafío. El gran ingeniero Gabriel del Mazo, ya fallecido, decía que la ingeniería es la fe de erratas de la geografía. Por ejemplo, en el istmo de Panamá, dado por la geografía, el hombre corrigió la errata, excavó un canal, unió los océanos. Y en el caso peruano, la fe de erratas tiene que estar en la conducción de las aguas que se pierden en la vertiente del Atlántico para traerlas a las sedientas tierras de la costa. Los proyectos de irrigación, todos lo sabemos, son proyectos sumamente costosos. Nosotros en el gobierno, entre otros, hicimos el proyecto de Tinajones. Construimos el reservorio de Tinajones, que no solamente toma aguas de la vertiente del Pacífico, sino que también por una derivación por túnel tomaba aguas del río Chotán. De manera pues que allí ya existía una derivación, una corrección del error geográfico
por medio del esfuerzo y la tenacidad del hombre. También en las obras de Choclo-Cocha se derivó aguas pertenecientes a la cuenca del río Pampas, que se pierden, para traerlas hacia los desiertos de Ica. Y hay muchas obras de irrigación, como la obra de Olmos, que es una obra necesaria, que también toma aguas del Chamaya y del Huancabamba, y que por consiguiente también ha de derivar de esta vertiente generosa del Atlántico hacia la vertiente tan difícil del Pacífico. La traída de agua trae consigo la solución del problema energético, porque se producen caídas desde el nivel de los túneles, que generalmente están a 2, 3 o 3.500 metros, hasta el nivel del mar. Cuando estaba yo en el gobierno, recuerdo que puse en marcha la obra de Marca-Pomacocha, obra merced a la cual estamos disfrutando de la energía eléctrica en Lima en un 50% con aguas del Atlántico, es decir, aguas de las nacientes del río Mantaro, que como todos sabemos desemboca en el Apurímac para formar el N. Esta obra, hecha por una empresa que entonces estaba encargada de la energía en la región de Lima, era obra que interesaba mucho al gobierno, porque el gobierno la había avalado. Nosotros garantizamos esa inversión en la banca internacional, de manera que participamos activamente, y fue una gran satisfacción para mí poner en marcha en una ceremonia cerca de Santa Eulalia esta obra, que no solamente da el 50% de la energía eléctrica de Lima, sino que ha aumentado apreciablemente el caudal del río Santa Eulalia y por consiguiente el de Lima, contribuyendo a solucionar en parte el grave problema de agua potable que agobia a la capital. Necesitamos agua para beber y agua para regar, y necesitamos energía para trabajar. Por eso puede decirse que se requiere el chispazo de la fuerza motriz y el chorro fructificante del agua para la agricultura. Una vez que tengamos suficiente energía, y esto requiere continuar las obras de irrigación e iniciar nuevas obras de irrigación, lograremos tal vez el ideal de electrificar toda la costa peruana. En la actualidad se está completando la electrificación gracias a la obra del Mantaro, que tuvimos la satisfacción de iniciar, la electrificación desde Trujillo hasta Marcona. Allí hay una interrupción hasta el puerto de Hilo. Ese es un tramo que es importante desde el punto de vista pesquero y desde el punto de vista minero. Y en Hilo ya hay una electrificación hasta Aricota central, que nosotros no empezamos, pero que terminamos y pusimos en marcha. En lo que se refiere al norte, no hay una línea de transmisión desde Trujillo hasta Tumbes, y esta es una gran necesidad. Evidentemente las nuevas obras de Carhuaquero y de Gallito Ciego han de contribuir grandemente a facilitar esa tarea, y tal vez en el norte, en Talara, se pueda hacer en algún momento una central a base de gas, y de esa manera tener suficiente abastecimiento. Pero en todo caso, la obra de Olmos aportará unos 600.000 kilovatios. ¿Qué va a significar la costa desde Tumbes hasta Tacna en el futuro con el chispazo de la fuerza motriz? Va a significar no solo mover las ruedas de la industria, no solo crear la agroindustria en todos los valles, facilitar la artesanía, dar servicio público de alumbrado y de artefactos, sino que también va a proporcionar el chorro fructificante del agua. Porque sabemos que hay aguas freáticas en toda la costa peruana, especialmente en los valles. Sabemos que, por ejemplo, en Tacna, cuando se hicieron los pozos de la Yarada,
no fueron muy eficientes porque eran movidos a petróleo, resultaban caros. Nosotros los electrificamos y ha resultado, es una obra magnífica. En Ica hay unos 1000 pozos tubulares que funcionaban a petróleo y que con la crisis energética resultaban antieconómicos. Ahora se están electrificando con la energía del Mantaro. En Chincha se está haciendo una gran labor de electrificación de los pozos tubulares. Si tuviéramos energía eléctrica abundante desde Tumbes hasta Tacna, y esta es la tarea del futuro, no de un partido político, es la tarea del Perú en la costa peruana, tendríamos pozos tubulares, es decir, agua potable en cualquier punto de la costa, y como bien lo sabemos, la costa es urbanizable en todo el litoral. Ahora bien, desde el punto de vista de las ciudades crecen desmesuradamente con la complicidad del clima. El clima permite construir en forma un poco rudimentaria. Aquí no hay lluvias y por consiguiente los techados livianos cumplen la función de albergar, pero esto trae consigo la proliferación de los llamados pueblos jóvenes, que son una realidad que hay que aceptar, hay que darles apoyo para que mejoren las condiciones de vida, pero hay que tratar de orientar las migraciones, no ya de los pueblos que están establecidos y que seguramente no van a dejar este suelo, pero hay que alentar las migraciones de la sierra hacia la ceja de selva, para que allí los pueblos puedan crear, los pobladores puedan crear nuevas ciudades, ser fundadores de nuevos pueblos. En la costa, el problema de las barriadas plantea principalmente problemas de abastecimiento de agua, por un lado, de saneamiento, de desagües, de eliminación de desperdicios y, naturalmente, de energía eléctrica, porque sin energía eléctrica la vida se complica. La cultura en cierta manera se estanca, solo se puede depender de la luz del día o de artefactos de iluminación sumamente precarios y costosos. De manera que ya tenemos el problema planteado y hay que proceder a electrificar todos los pueblos jóvenes y también a dotarlos de agua y desagüe. Esto tal vez más importante aún porque de esta dotación depende la salud y la supervivencia de la niñez. Yo siempre he sido partidario de las obras de saneamiento. Por eso, en Comas, por ejemplo, gastamos mucho dinero haciendo un colector de desagüe desde Comas hasta el mar. Y soy partidario, aunque no se vea la obra, una vez que se abrió la zanja, se colocó la tubería de un gran diámetro y se tapó la zanja, nadie se acordó de la obra. Pero esa obra salvó vidas infantiles. Esa obra me produce enorme satisfacción, porque yo creo que es preferible abrir zanjas para colocar tuberías que abrir zanjas para enterrar cadáveres de párvulos. Hay que crear, pues, este sentido de saneamiento en toda la costa peruana para acabar con la altísima tasa de mortandad infantil. Pero en el orden del trabajo, veamos lo que significa la energía. En Lima se concentra el 70% de la industria nacional y se concentra porque hay aquí energía más abundante que en otros sitios. Hay que descentralizar la energía para poder descentralizar la industria. Con el proyecto que se va a completar de la electrificación a base de energía del Mantaro en la zona norte y sobre todo con la obra que nosotros hicimos con la central hidroeléctrica de Cagua para Pativilca, se abre un horizonte industrial para la costa norte de Lima. Es posible industrializar en la zona entre Huacho y Pativilca. En Huacho ya hay alguna industria instalada de cierta importancia, y en Pativilca también existe un complejo agroindustrial.
La unión por una línea de alta tensión a lo largo del litoral, que además tiene un acceso, por ser una región portuaria, tiene acceso a los mercados internacionales, de los mercados internacionales tiene acceso a la materia prima, por consiguiente es una zona ideal. La costa peruana, electrificada, puede tener un rosario de pueblos. Yo no quisiera que tuviera inmensas ciudades con grandes problemas colectivos, pero sí un rosario de pueblos, colocados en sitios atractivos, con paisajes marítimos bellos, como los hemos encontrado en tantos puntos de la costa, y con un clima que todos sabemos que es sano y agradable. Pero la costa es esencialmente portuaria. Nosotros pusimos y pondremos gran interés en los problemas portuarios del Perú. Yo recuerdo que cuando llegué del exterior, después de haber estudiado mi profesión fuera, la primera escala fue en el puerto de Paita. El barco japonés en que vine desde Manzanillo, de México, se detuvo 3 días en Paita. Necesitó 3 días para cargar y descargar, porque el proceso se hacía por lanchones. Esta fue mi primera impresión del Perú y me permitió bajar a tierra y conocer bien Piura y Catacaos, donde pasé la noche, y el puerto de Paita. Pero quedó grabada en mi mente esta ineficiencia de un puerto que tenía que paralizar el capital que representa un navío durante 3 días. Marítimo que construimos para inaugurar el puerto de Paita. Me acompañó el ministro de Fomento, de Hacienda de entonces, hoy se llama ministro de Economía, Sandro Mariátegui, que entusiastamente secundó la obra, y juntos retiramos el velo que cubría la placa recordatoria. Y a mi amigo Armando Villanueva, para que de una vez formulemos el pacto de código de ética para este proceso electoral e impongamos la autoridad cierta que tenemos como líderes de nuestros respectivos partidos para imponer disciplina y para impedir que matones nocturnos estén borrando la propaganda ajena, estén golpeando a los contrincantes, estén asaltando locales, porque si los líderes políticos no son capaces de probar que tienen autoridad sobre su propia gente, mal podrán tener autoridad el día de mañana para manejar a la patria. Que la historia no se repita. Esta vez vota por Bedoya. Marca el sol del PPC. Horas. El producto, el flete resultaría muy alto y la utilidad sería evidentemente proporcionalmente reducida. Han sido pues obras previsoras. Nos interesó además mejorar el puerto del Callao, que es la gran entrada a la República. Allí había 2 problemas graves que resolvimos. Primero, estrechez de borde de atraque, que nos propusimos duplicar, porque pensamos que iba a aumentar la producción. Nosotros aumentamos la producción considerablemente en volumen y en peso en 5 años. Después ha venido un estancamiento. Se ha aumentado la producción en cuanto
a dinero porque los precios han subido, pero a excepción de algún renglón como el petróleo, por ejemplo, la producción no ha aumentado lo que nosotros esperábamos. Preparamos el puerto del Callao duplicando el borde de atraque, pero sobre todo retirando el muelle de petróleo que estaba metido en pleno terminal y amenazaba al puerto con posibles explosiones e incendios. Construimos el puerto petrolero en el rompeolas norte, un puerto moderno donde los barcos cargan y descargan rápidamente por sistemas mecánicos sin poner en peligro el puerto. Y enseguida en el Callao nos interesó crear un muelle, el gran muelle diagonal de minerales, porque el Perú es un país exportador de minerales, sobre todo por el puerto del Callao, y naturalmente tiene que hacer un embarque rápido y eficiente, porque si no, las utilidades se esfuman. ¿Y con qué visión se construyó este muelle de minerales, que posteriormente ha sido debidamente equipado? Hacia el sur fuimos a Pisco, el lugar donde desembarcó San Martín con las huestes libertadoras, y decidimos construir el puerto de Punta de Pejerrey. Allí hemos llegado en el buque escuela Independencia a inspeccionar el terreno. Posteriormente hemos desembarcado con el ministro Mariátegui y finalmente hemos vuelto a los trabajos y la obra quedó prácticamente terminada cuando yo me retiré, cuando ocurrió el golpe de octubre del 68. Tuvimos pues la suerte de realizar esta obra fundamental, porque el puerto de Pisco, como todos sabemos, tenía un constante arenamiento que obligaba a los navíos a anclar muy lejos de la costa y que complicaba las operaciones de embarque y desembarque de minerales y de harina de pescado. Conjuntamente con este puerto de Pisco se construyó la vía de los Libertadores, que une el lugar de desembarco de San Martín con el lugar de la batalla de Ayacucho, es decir, los libertadores sanmartinenses y bolivarianos unidos. Y de allí, afortunadamente, estaba ya construida una trocha hacia la selva en un punto del río Apurímac. Esta es una de las grandes vías de penetración. Cada puerto necesita su zona de influencia, su hinterland. El Callao la tiene profunda hasta Pucallpa y el Pisco la tiene profunda hasta el río Apurímac, en la ceja de selva. Paita también ha penetrado ya a la selva de San Martín y a la selva de Loreto, en las inmediaciones del Pongo de Manseriche, con la carretera La Trocha que se ha construido por allí. Y en fin, se ha creado una infraestructura portuaria que habría sido inconclusa si no hubiéramos mandado construir el nuevo puerto fiscal de Hilo, porque Hilo tiene un destino importante como puerto internacional. Hilo puede ser el terminal de una supercarretera a La Paz, que empalme con la red vial boliviana y más allá con la red vial brasilera y argentina. De manera que preparamos a Hilo, que solo poseía un puerto construido por la empresa minera que explota los yacimientos de Toquepala y Cuajone. No era posible que el Estado no estuviese presente en el puerto de Hilo. Y allí, naturalmente, hay problemas de hacinamiento, la ciudad ha crecido mucho, hay problemas de dotación de agua, pero ya la parte portuaria está satisfactoriamente concluida. Fuera de estas obras nuevas, fue necesario ampliar obras existentes, ampliación del puerto de Chimbote, por ejemplo, para la industria metalúrgica, ampliación en un 33% del puerto de Matarani. En Matarani pueden acoderar ahora 3 navíos grandes y se ha dotado al puerto de instalaciones mecánicas para cargar minerales,
¿Qué sería de la mina Matilde en Bolivia, amén de muchas minas nacionales, si no tuviéramos este eficiente sistema que implantamos en Matarani, donde además vemos con frecuencia barcos de la flota nueva que adquirimos para la Corporación Peruana de Vapores, a raíz del decreto de reserva de fletes que ha iniciado el auge no solo de la Marina Mercante de la República en el orden gubernativo, sino de la Marina Mercante particular que enarbola la bandera peruana. Es necesario, pues, mantener constantemente el cuidado de los puertos. Los puertos deben ser eficientes, deben ampliarse a medida que se amplía la producción. Los puertos costosos e ineficientes encarecen la vida del hombre común. Por eso, el próximo gobierno debe no solo mantener lo que se hizo, sino ampliar lo que se hizo, y no solamente en la costa, sino también en la selva, de la que nos ocuparemos en otra reunión. Hay un aspecto... El partido de izquierda con más opción. Marca el símbolo del marca el símbolo del marca el símbolo del que desde tiempo atrás se vienen explotando, pero sobre todo nos interesa la explotación del por plataformas oceánicas.